Este programa forma parte de OnePlace, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente. Bienvenidos a nuestro resumen informativo diario, donde analizamos las noticias más impactantes de la jornada en Argentina y el mundo con profundidad y rigor periodístico. Médico descarta muerte súbita de Maradona. Véase, pues, no permeó que descarta muerte súbita de Maradona. Policía repele robo a tiros en Varela. Juicio por macabro crimen del Freso. ¿Cae banda de estafadores de familias bien? Detienen a polémico abogado Fernández Codazzi. Pequeño Jo niega triple crimen atroz. Asesinan a albañil tras recibir amenazas. Estados Unidos ataca botes con droga. Comenzamos con Maradona. 14 días, la séptima jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ha traído revelaciones fundamentales que podrían cambiar el rumbo de la causa. Federico Corasaniti, quien fuera jefe del cuerpo médico de San Isidro y participante clave en la autopsia, declaró de manera contundente desde España. Según su testimonio, el astro del fútbol no falleció de forma repentina, sino que atravesó lo que él denominó una agonía exteriorizada. Este concepto es crucial, porque implica que hubo señales visibles de deterioro que podrían haber sido detectadas y atendidas por el equipo médico que la rodeaba en sus últimos días. Es impactante escuchar que se descarta la teoría de la muerte súbita, ya que Corasaniti detalló que el cuerpo de Maradona presentaba signos claros de edema. Esto refuerza la hipótesis de una insuficiencia cardíaca que se fue agravando con el tiempo, generando una acumulación de líquidos que era perceptible. El médico, que estuvo presente desde la primera pericia, sostiene que el proceso duró varias horas, lo que pone nuevamente el foco en la responsabilidad de los profesionales de la salud imputados. La defensa de los acusados ahora enfrenta un testimonio técnico muy sólido, que describe un final evitable y doloroso. Pasemos a Florencio Varela. Nuevamente el conurbano bonaerense es escenario de un episodio de extrema violencia, esta vez en la zona sur, específicamente en Florencio Varela. Un agente de policía que se encontraba de civil fue abordado por dos delincuentes, armados con la intención de robarle su vehículo. La situación escaló rápidamente cuando los asaltantes le apuntaron directamente a la cabeza para obligarlo a bajar del auto. Sin embargo, los criminales no contaban con que su víctima era un efectivo entrenado que portaba su arma reglamentaria. En un acto de defensa propia, el policía logró reaccionar a tiempo y repelió el ataque utilizando su arma de fuego. El enfrentamiento terminó con los delincuentes huyendo del lugar tras el intercambio de disparos, mientras que el agente resultó ileso físicamente, aunque el impacto psicológico de tener un arma en la cabeza es innegable. Este caso pone de manifiesto la creciente inseguridad en la provincia de Buenos Aires y el peligro constante al que se enfrentan incluso los miembros de las fuerzas de seguridad cuando están fuera de servicio. La justicia ahora investiga los detalles del tiroteo para confirmar que el oficial actuó dentro de los protocolos legales, mientras se busca intensamente a los sospechosos que lograron escapar del sitio. Ahora vamos a Córdoba. En la ciudad de Córdoba está por comenzar un juicio que ha mantenido en vilo a la sociedad por su naturaleza macabra. Se trata del asesinato de Mauro Albornoz, un hombre de 53 años cuyo cuerpo fue hallado en condiciones aterradoras hace 2 años. El único acusado, un hombre de 39 años, enfrenta cargos que podrían llevarlo a la prisión perpetua. El fiscal sostiene que el móvil fue un asalto violento que terminó con la vida de Albornoz a martillazos. Lo más escalofriante del caso es que el asesino ocultó el cadáver dentro de un freser en la vivienda de la víctima. El hallazgo fue realizado por el hermano de la víctima, quien tras varios días, sin poder contactarlo, decidió ingresar a la casa en el barrio Alto Alberdi. Allí se encontró con una escena de pesadilla. El cuerpo de Mauro estaba en posición fetal dentro del congelador, cubierto con una manta y una almohada. La víctima subalquilaba habitaciones en esa propiedad,
lo que añade una capa de complejidad a la investigación sobre quienes tenían acceso al lugar. Este jueves, los jueces comenzarán a evaluar las pruebas contra el detenido, buscando dar un cierre a una familia que ha sufrido una pérdida irreparable y sumamente traumática. Hablemos de estafas millonarias. Una investigación judicial ha desarticulado una sofisticada banda dedicada a estafas financieras que operaba bajo un esquema Ponzi. Lo llamativo de este caso es que los involucrados pertenecen a las denominadas familias bien, quienes utilizaban su estatus y conexiones para atraer víctimas. La organización contaba con una estructura profesional que incluía a escribanos y contadores, permitiéndoles mover cerca de 500 millones de pesos mensuales sin levantar sospechas bancarias inmediatas. Utilizaban empresas fantasma y prestanombres para ocultar el origen y destino del dinero, creando un rulo financiero que parecía infalible hasta que las inconsistencias en sus gastos personales y redes sociales los delataron. A pesar de su aparente inteligencia para los negocios ilícitos, los estafadores cometieron errores básicos, como el exhibicionismo de su riqueza en plataformas digitales y el uso de tarjetas de débito personales para gastos extravagantes. Estas huellas permitieron a los investigadores rastrear el flujo de fondos y desarmar el polirrubro de estafas que habían montado. La impunidad con la que operaban sugiere que confiaban plenamente en que sus apellidos y su red de contactos los protegerían de la justicia. Ahora, con las pruebas sobre la mesa, enfrentan cargos graves por asociación ilícita y lavado de activos en una causa que promete revelar más nombres involucrados. Sigue el caso Codazzi. El abogado correntino José Fernández Codazzi, ya conocido por su polémica intervención en el caso del niño Loan, ha sido detenido nuevamente en relación con otro hecho gravísimo. Esta vez se le vincula con la desaparición de un niño de 6 años, en la ciudad de Esquina, tras un ataque a tiros. La fiscalía sospecha que Codazzi ayudó a Josías Santos Regis, apodado el brasileño, a fugarse junto a su hijo después de un intento de homicidio en el barrio Mancini. Esta detención refuerza la imagen negativa del abogado, a quien muchos ya calificaban como el abogado del diablo, por sus tácticas legales cuestionables. La captura fue ordenada por el fiscal Javier Mosquera, quien tiene indicios de que el letrado facilitó la huida del sospechoso apenas 24 horas después del incidente violento. La comunidad de Corrientes está conmocionada, ya que el nombre de Codazzi aparece recurrentemente en causas donde hay menores de edad involucrados y situaciones de alta vulnerabilidad. Este nuevo arresto pone en duda no solo su ética profesional, sino también su posible participación activa en redes de encubrimiento criminal. La justicia deberá determinar ahora el grado de complicidad de Codazzi en la sustracción del menor y si existe un patrón de conducta en sus intervenciones legales anteriores. Sobre el triple crimen. Tony Jansen Valverde, victoriano, más conocido por su alias Pequeño Jove, ha roto el silencio desde la cárcel de Marcos Paz. En una declaración virtual ante el juez federal Jorge Rodríguez, el joven de 20 años negó rotundamente ser el autor intelectual del triple crimen ocurrido en Florencio Varela. Las víctimas de este atroz hecho fueron Morena Verdi, Brenda del Castillo y la adolescente Lara Gutiérrez, de apenas 15 años. A pesar de las acusaciones que lo señalan como el cerebro detrás de los asesinatos, Valverde Victoriano se limitó a desvincularse de los hechos, siguiendo el consejo de su abogado defensor particular. La Fiscalía y el Juzgado de Morón continúan recolectando pruebas para sostener la imputación contra Pequeño J, quien se encuentra detenido en un complejo para adultos mayores por razones de seguridad. El caso ha generado una gran indignación debido a la juventud de las víctimas y la brutalidad del ataque, que parece estar vinculado a disputas territoriales o ajustes de cuentas en la zona. La negativa del acusado no sorprende a los investigadores, quienes consideran que es una estrategia defensiva habitual. Sin embargo, el avance de las pericias telefónicas y los testimonios de testigos protegidos
podrían ser determinantes para confirmar su responsabilidad en la planificación de estas muertes. Tragedia en Mar del Plata. En Mar del Plata, la violencia se cobró la vida de Gustavo Daniel Bresciaroli, un albañil de 31 años que fue ejecutado de un disparo en la cabeza frente a su propia casa. El crimen ocurrió en el barrio Parque Peña, y según su esposa, no fue un hecho al azar. La familia denunció que venían sufriendo amenazas constantes desde hacía meses, las cuales se habían intensificado recientemente. Lo más trágico es que el conflicto parece haber surgido de un acto de solidaridad. La pareja decidió ayudar a la exmujer de un primo que estaba siendo víctima de violencia de género, lo que los puso en la mira. Este caso es un ejemplo doloroso de cómo la violencia de género puede extenderse y afectar a quienes intentan brindar protección a las víctimas. La esposa de Bresciaroli relató que el hostigamiento era diario y que, a pesar de las advertencias, nunca imaginaron que terminaría en un asesinato a sangre fría en la vereda de su hogar. La policía local está trabajando en identificar a los autores materiales del disparo, basándose en los testimonios sobre las amenazas previas. La comunidad marplatense está consternada por la pérdida de un trabajador, que murió simplemente por intentar hacer lo correcto y ayudar a alguien en una situación desesperada. Finalmente, noticias internacionales. Cambiando de frente hacia el ámbito internacional, las operaciones militares de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Pacífico Oriental han alcanzado un nuevo nivel de intensidad. Recientemente, un ataque lanzado el 5 de mayo resultó en la muerte de 3 personas a bordo de una embarcación sospechosa de transportar drogas. En lo que va del mes de mayo de 2026, ya se han registrado 2 ataques de este tipo, dejando un saldo total de 5 fallecidos. Estas acciones forman parte de una estrategia agresiva que comenzó en septiembre de 2025 para interceptar cargamentos antes de que lleguen a las costas norteamericanas. Las estadísticas son contundentes. Desde que se iniciaron estas operaciones, se han llevado a cabo 57 ataques que han dejado un total de 191 víctimas fatales. El uso de fuerza letal contra los botes de droga en aguas internacionales es una medida controvertida que busca desarticular las rutas marítimas de los carteles. Sin embargo, el elevado número de muertes plantea interrogantes sobre los protocolos de enfrentamiento y la identificación de los objetivos en alta mar. Mientras tanto, el ejército estadounidense sostiene que estos golpes son necesarios para frenar el flujo masivo de sustancias ilícitas que alimentan la crisis de adicciones en su país. Gracias por acompañarnos en este resumen. No olviden seguirnos para estar siempre informados con las noticias más relevantes del día. Hasta la próxima.